Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Hola María, sos María José, ahora ya sé quién sos, María. Porque estaba preguntando el apellido, porque tengo tres María. Ahí ya te pongo el presente. Ahora ya sé que María 11 29 93 sos vos, María. ¿Cómo están? Uy, Buenas tardes. ¿cómo ¿Cómo está, arrancamos esta profe? semana? ¿Bien? ¿Con ganas? Bien, gracias a Dios. Bien, bien. Con Ya estamos suerte. terminando Bien, la bien. semana. Hola, Sandra. Hola, gracias Sandra. Hola. A ver que están en el chat. Yo por ahí el chat no le doy mucha, se me pasa. Háganme acordar si alguien pone algo, ¿está? Por las dudas. Bueno, esperamos un ratitito por las dudas si se conecta algún otro compañero. ¿Contestaron las preguntas de repaso? Ahí le agarra un ataque de ansiedad a todos. Bueno, les aviso que yo en base a estas preguntas que yo le doy de repaso va a ser el examen que le tomo, ¿sí? Así que vayan contestando. Son 7 preguntitas por semana, no es mucho, porque después todas juntas, ¿sí? Van a ser 10 clases, 70 preguntas, va a ser difícil contestar, ¿sí? Entonces vayan haciendo despacito, 7 por semana es fácil, una por día. ¿Ven? Si hacen todos juntos son 70, van a tener que estar toda una tarde contestando. Y no sé si les alcanza con toda una tarde. Ahí está Jessica. Bueno, mientras que esperamos los compañeros, ¿qué les pareció la charla de prevención de adicciones? Ah, hola, ¿qué tal? Hola, Lore. Yo estuve, la verdad que buenísima, buenísima, muy interesante. Me pareció muy claro, ¿no es cierto? A mí me pareció sumamente Muy claro, conciso, no era que te mareaba preciso, mucho. sí. No, 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 perfecto, me encantó a mí. Bueno, eso ayuda mucho, ¿sí? Porque fíjense que las drogas invadieron todo, ¿no? Y hay muchas familias que atraviesan ese flagelo, muchos chicos en la escuela, en los clubes, en los barrios, ¿sí? En todos los lugares donde podríamos llegar a trabajar, nos podemos encontrar con esto, ¿sí? Y por ahí poder detectar, ¿sí? Aquellos que son más propensos, ¿sí? Los factores de riesgo, que eso era sobre lo que el docente trataba de hacer hincapié. A mí me pareció bastante sencillo, cosa de entender y cosa que no es que tengo que hacer una gran cosa, ¿no? Sino que con actos sencillos puedo ayudar mucho. Así que bueno, la verdad que me gustó. Bueno, A mim também me encantou, ¿sí? ¿Pudiste porque seguir é bien, de María José? bom proveito. Hã? ¿Pudiste seguir bien? Porque hablaba pausado él, no era que hablaba rápido. Não, não, andei bem e foi de proveito, proveito, porque na família de todos tem pessoas que têm suas dificuldades com álcool. Sí, E me serviu muito, muito mesmo. Foi de boa experiência e aprendizado. Laura Ferrer. Estoy anotándole a los otros. Esperen un poquitito y después ya empezamos. Bueno, estamos entonces, vamos a arrancar con el repasito. ¿Quién se anima? A ver, esperen que le voy a compartir las preguntas. Antes de arrancar, podia tirar uma dúvida? ¿Sí? Bueno, yo tengo duda a respecto de, hola, Sí, sí, te escucho, María José. quando for para fazer quando tiver prova dessas 70 perguntas,
como vai ser, por exemplo, porque eu ainda encontro um pouquinho de dificuldade. E já estou começando a quedar um pouquinho preocupada se vou chegar a acompanhar como deve ser. Só isso. No te preocupes, no van a ser 70, ¿sí? De esas 70 yo voy a sacar 20 preguntas que van a ser las del examen, ¿sí? Por eso les digo, vayan contestando ahora, sáquense las dudas ahora de lo que vayan haciendo, entonces después les es mucho más fácil, ¿sí? Y no es examen de que les doy y ustedes tienen que contestar ahora, es un examen para la casa, ¿sí? Les mando la pregunta, el otro día me tienen que responder. O sea, pueden buscar la pregunta, todo, pero si ya lo tienen armadito es más fácil de contestar. Es simplemente para saber si comprendieron, ¿tá? Es para eso. Contesté, María Porque José. tenho respondido as perguntas, mas não tenho hablado, não tenho respondido quando pergunta, porque para mim é difícil estar falando para que as pessoas possam entender. Mas tenho respondido a todo. Yo te entiendo mucho y creo que las compañeras también te entienden mucho. No es que hablas muy marcado. Acá viste que tenemos el portuñol, que es una mezcla de los dos y le entendemos bien. Ah, bueno. Claro, con el guaraní, todo entendemos. Sí, tenemos todo mezclado. Sí, todo se entiende. Bueno, castelhano, guarani, português vai quedar um pouco complicado, mas se entende, amém. Sí, se te entiende, Bueno. se te entiende bien. Gracias. Bueno, y a ver, ¿te animás a contestarme una o no? ¿Hiciste la tarea de esta semana o no? Sí, Bueno, y a ver, ¿te animás la primera pregunta? a primeira pergunta Espera aí que eu vou mirar cá onde... A primeira pergunta é quando, em que momento dividiu Juan nossa vida? Em 5. Bien. ¿Te acordás cuáles Cierto. eran? Nascimento, infância, adolescência, adulto e universo. Perfecto. A la adultez. ¿Es esto? La adultez. Bien, fantástico. Viste que no era difícil y te entendemos re bien. Ah, bueno. Sé que te va a costar más, María José, ¿sí? Pero para eso estamos, para ayudarte y tus compañeros también te van a ayudar, ¿sí? Así que no tengas miedo. Si no Está te bien. entendemos algo, te vamos a preguntar de vuelta, ¿sí? Y de última por sí lo vamos a entender, ¿sí? Pero Amém. no te preocupes. Está bien. Está bien. Gracias. Perfecto contestado, María José. Bueno, ¿Quién se anima al gracias. segundo? Mira ahí. ¿Quién se anima al segundo? El ánima y el animus. ¿Quién se anima? Profe, una consulta. Yo estaba ¿cómo es? Mi cabeza me estaba dando vuelta todos estos días porque al definir en cuántos momentos, yo lo puse 2, porque las otras son las etapas, las 5 etapas. Amanecer, atardecer también vale, ¿sí? No hay problema. Vale, igual. Amanecer, atardecer. Claro, porque ¿sí? Yo me pasé leyendo y decía, porque los momentos y las etapas son distintos, me parecía a mí. Entonces... Para el concepto de entender la secuencia es lo mismo, ¿sí? Buenísimo, entonces. Bueno. Y el ánima, no sé si quiere le digo ya. Sí, decime. Dice, enseña a amar lo femenino, la mente del hombre, enseña a amar, o sea, el rol, o sea, enseñamos el rol materno, sería lo que es la parte materna, lo que el niño aprende de lo que es de la madre, todo lo que recibe, el cariño y esas cosas, que sería, que viene de la mamá, digamos. Sí. Y el animus sería lo referido al padre. Bien, o sea, son los límites, los aprendizajes, las cosas que están bien y mal. O sea, lo contesté con mis palabras, básicamente. No, está bien. Entonces, ánima, ¿qué es? Es todo lo relacionado a lo que aprendemos del rol materno, ¿sí? ¿Qué tiene que ver con eso? Con el sentir, con el amar. Aprendemos a amar como nos amaron, ¿sí? A veces queremos que nos amen como nosotros amamos, y no. Te van a amar como ellos aprendieron a amar, ¿sí?
Entonces ahí muchas veces donde entran los conflictos porque yo no quiero que me ames así, yo quiero que me ame distinto. Y si alguien entendió que es amor que le peguen, ¿sí? Porque hay gente que ha vivido situaciones extremas en la niñez y lo único que recibió fueron golpes y maltrato, y va a entender que eso también es una caricia. Se llama hambre de caricias, falsas caricias positivas. ¿Sí? Así que también va a interpretar, o sea, con tal que le preste atención, va a preferir golpes y va a preferir, digamos, maltrato. Nos vamos a encontrar con personas que son así, ¿sí? Pero porque le enseñaron a amar así. ¿Sí? Entonces el ánima nos enseña a amar y el ánimus nos enseña los límites, ¿sí? Lo que está bien, lo que está mal, ¿sí? Perfecto como lo definiste, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar esto? Después, cómo responden a la gente, ¿sí? Cuando son adultos, cómo se comportan después cuando son adultos. Una persona que se sintió no querida tiene desconfianza de todo el mundo, ¿sí? Aprende a ser reacio, aprende a desconfiar de todo el que se quiera acercar. Una persona que no tuvo límites no tiene control, ¿sí? Entonces ahí es el problema cuando nos volvemos adultos y no tuvimos estos como, ¿vieron como un arbolito cuando empieza a crecer que le ponen los parantes para que se encaminen? Bueno, estos serían como eso, ¿sí? Necesito el amor por un lado y necesito los límites como para que pueda crecer sanamente. Límite sano, ¿sí? Siempre va hablando del límite sano. Perfecto, hasta ahí. ¿Quién se anima con el tercero? A ver, ¿quién? 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 ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Yo, profe, ¿Quién? ¿Quién? A ver, que no te estoy viendo. A ver, ¿quién? yo, Lucrecia, Lucrecia, bien, sí. dale. Yo puse que tenemos 5 maestros, que según Carl Jung tenemos 5 maestros. En el primer momento de nacimiento está la madre, en el segundo momento, que es la infancia, está el padre, en el tercer momento, que es la adolescencia, o sea, sería el propio adolescente, el maestro. En el cuarto momento, que sería la adultez, está la sociedad como maestro. Y en el quinto, que es la vejez, el universo o una experiencia religiosa. Bien, ¿sí? Se acerca al final, entonces nos preocupa dónde nos vamos a ir, ¿sí? Y ahí empieza, digamos, como a recapitulizar todo y a ver, bueno, ¿qué hice mal en mi vida y cómo soluciono ahora este último momento, ¿sí? Toda la gente que está a punto de fallecer entra en crisis, ¿sí? Porque justamente entra con esto del maestro del universo o la religión. Bien, fantástico eso. Recuerden que lo que decía esta teoría era que siempre aprendíamos, pero a través de alguien que nos enseñaba, pero básicamente era el aprendiz lo importante, ¿sí? O sea, el alumno era lo importante y siempre tomaban maestros de referencia. Así que por eso le llaman maestros. Bien, 4. ¿Qué ocasiona la falta de rol materno? ¿Puedo, profe? Sí, La falta del rol materno genera personas que no saben vincularse con los demás. Todo lo que no se recibe en esta etapa se llama carencia, que después se debería desarrollar en la adultez o perder para siempre. O sea, se sí. puede terminar cuando es adulto o seguir así de por vida, digamos. O Es sea, muy difícil. ¿Puede cambiar el adulto que se crió en un ambiente hostil? Sí, puede cambiar por decisión, digamos, pero es mucho más difícil, ¿sí? Por eso es tan importante que el niño crezca en un ambiente lo más sano posible para que sea un adulto lo más sano posible también, que no acarree muchos traumas de la infancia. Bien, el amor nos va a salvar, decía creo que John Lennon. Así que fíjense lo importante que pasa a ser. Quinto, ¿quién se anima?
¿Qué pasaba cuando no teníamos el ánimos? Profe, la falta del rol paterno, o sea, la falta del rol paterno adecuado genera personas que no saben ajustarse a las normas sociales o diferenciar lo que está bien de lo que está mal. Todo lo bueno o lo malo que hayan adquirido será definitivo o a menos que trabaje para modificarlo. Perfecto, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con el ánimos, hace un ratito lo decíamos, tiene que ver con esos límites, cómo yo me inserto en la sociedad. Yo me puedo insertar en la sociedad mal, o me puedo insertar en la sociedad de una forma productiva, y yo soy un buen alumno, tenga inteligencia o no, ¿sí? Puedo ser, a lo mejor no entiendo el concepto, pero soy educado, ¿sí? Voy a cubrir, digamos, otra manera esa inserción en la sociedad. Cuando trabajo voy a ser respetuoso con mis compañeros, voy a ser respetuoso a las normas que tienen que ver con la entrada y salida, ¿sí? Todo eso se ve reflejado desde ese momento, ¿sí? O sea que fíjense, todo lo que significa, lo que nosotros podemos reconocer en el adulto como valores, tienen que ver con eso, ¿sí? Si no me enseñan lo que está bien, lo que está mal, ¿cómo sé yo cuál es el límite de hasta dónde puedo llegar yo? ¿Sí? Puedo decir, no, para mí está bien y le estoy causando un daño a la otra persona. ¿Sí? Entonces a eso se refiere. Bien. Sexto, ¿qué es la crisis del solsticio y en qué etapa ocurre? Buenos días, profe. Lucrecia. Sí. La crisis del solcito significa la contradicción entre lo que quería ser, lo que se siente y el verdadero sentido para el resto de su vida. Y ocurre en la adultez, que ayuda a reflexionar quién soy. Bien. Antes se hablaba que era de alrededor de los 40 años, ¿sí? Después se estiró un poco más todo lo que está la adolescencia y demás, y hoy hablamos alrededor de los 50 años. Se refiere solsticio, digamos, como que, digamos, ya llegué a esta etapa de mi vida y bueno, ¿ya qué hago ahora? ¿Sí? Lo que hice, ¿está bien? ¿Es lo que yo quería hacer? No, no es. Bueno, y ahí entraba en crisis. Hoy vamos a ver que toda crisis que va a pasar una persona sirve para algo, ¿sí? Sacamos algo de esa crisis, así que genera como un cambio. Bueno, hasta ahora no lo logré, bueno, a partir de ahora quiero esto, ¿sí? Entonces muchas veces se tomaban decisiones drásticas, ¿sí? O cumplían los sueños que tenían postergados hasta ese momento, ¿sí? Porque por ahí eran más frívolo, qué sé yo, quería un auto, ¿sí? Entonces gasté todo el ahorro que tenía y me compré tal cosa, ¿sí? Entonces algo que quería desde que era joven, supónganse. Así que eso era una crisis, ¿sí? Puede pasar la crisis por cualquier motivo en realidad, ¿sí? No estoy feliz conmigo misma, no me gusta como soy ahora, no pude cumplir las metas que tenía, quería viajar por el mundo, no pude viajar, ¿sí? Cosas que llegamos y decimos, hasta ahora no puedo hacer nada de mi vida, ¿sí? A eso se refiere con crisis del solsticio. Bien, la última, psicología del atardecer. Profe, ¿Sí? el atardecer llega al final, aparece a cualquier edad donde el maestro es el universo o una experiencia religiosa. Es un tiempo para ir asumiendo que llega al final. La muerte aparece de múltiples formas, como la pérdida de capacidad física y sexual, la separación con los hijos, la muerte de familiares, amigos o cambios de trabajo. Bien. No necesariamente va a ser una persona que sea vieja, ¿sí? O sea, todos los viejos van a llegar a eso, ¿sí? La vejez lleva junto con esta parte de la psicología del atardecer. Estoy en el final de mi vida. Pero si yo tengo una enfermedad terminal y tengo 20 años, también estoy en el final de mi vida, ¿sí? Por eso decía, aparece a cualquier edad. Aparece en cualquier edad donde yo digo, tengo un punto final, ¿sí? Me echaron de mi trabajo, entro en depresión, me abandonaron, ¿sí? Terminó mi matrimonio de 20 años, situaciones que tienen que ver, digamos, con eso. Estuve solamente con mi hijo toda mi vida porque fui madre soltera y de pronto mi hijo se fue del país. Son todas situaciones que se generan como esto, estoy en el fin,
¿sí? Entonces ahí también por eso aparece en distintas edades, pero a lo que se refería Carl Jung era al final, cuando yo ya estoy reflexionando sobre lo que hice en mi vida, ¿sí? Por eso ahora que estamos en el medio, tenemos que ver cómo vamos yendo en nuestra vida. ¿Estamos cumpliendo con las cosas que dijimos? ¿Estamos cumpliendo los sueños que teníamos? ¿Estamos haciendo dentro de nuestras posibilidades las cosas que pensamos que íbamos a hacer? ¿Sí? Entonces, cuando llegamos a ese atardecer, no tengo cuentas pendientes o grandes cuentas pendientes. ¿Sí? Pude hacer todas las cosas que quería, menos tal cosa porque necesitaba plata, por ejemplo. ¿Sí? Entonces uno dice, bueno, logré esto, logré lo otro, ¿sí? Conseguí esto. Cada uno va a medir el éxito de su historia en base a lo que evalúa, ¿no? Yo, por ejemplo, le puedo decir, no conozco Europa, nunca me fui a Europa, pero no es parte de mis sueños ir a conocer Europa, ¿sí? Mi sueño en este momento es que mis hijos estén bien, que se reciba mi último hijo, que sean felices, que encuentren a alguien que les haga feliz, que puedan formar una familia. Tengo otros tipos de sueños en este momento, ¿sí? A lo mejor cuando era joven sí decía, ay, me quiero conocer Europa, quiero conocer esto, lo otro. Y se pueden encontrar con otra persona que no pasa por la familia los sueños. Los sueños es llegar a ser gerente, llegar a recorrer el mundo, ¿sí? Cada uno tiene sus metas. Entonces, ¿cómo mido yo si soy exitosa en mi vida? No comparándome con la otra persona, porque tiene otro sueño, comparándome con los sueños que logré yo, ¿sí? ¿Cuáles son mi realidad? ¿Sí? Porque si yo quiero recorrer el mundo, no me da la plata, no tengo la plata, o sea que me sentiría una fracasada. No, soy consciente de mi realidad y en base a eso me evalúo, ¿sí? Dentro de mi realidad lo que yo pude lograr. Entonces eso, muchas veces hay personas que, ustedes van a encontrar personas que se sienten que no lograron nada en la vida, pero cuando uno les empieza a mostrar la familia hermosa que tiene, el trabajo que tiene, el respeto que tienen los compañeros de trabajo, los vecinos, cómo lo tratan, no son cosas que él consideraba que eran importantes, pero se transforman en importantes en el paso del tiempo. Los vínculos se van a convertir en importantes, ¿sí? Entonces muchas veces ustedes van a encontrar con personas que son depresivas, pero están depresivas por esto, ¿sí? Porque se miden con el éxito del otro. Y ahí siempre vamos a fracasar, ¿sí? Porque siempre hay alguien que tiene más cosas que nosotros. Bueno, eso siempre se van a encontrar, así que tienen que estar preparados como para poder contestar, ¿sí? ¿Estamos entonces, entendió Carl Jung? Vamos a empezar el tema de hoy. No sé si leyeron el material, ayer llegué muy tarde, ¿sí? Lamento pasarles tan tarde, pero no tenía manera de pasar. Vamos a ver si les puedo agrandar. Si no sé, me queda muy torcido. Ahí está. Bueno, hoy el tema es teoría del aprendizaje. Nosotros vamos a ir a lo largo de nuestra vida como generando, ¿sí?, un molde, una matriz en nuestro cerebro. Con ese molde que nosotros vamos armando, nosotros vamos a medir, a analizar la realidad que tenemos en base a ese conocimiento que tenemos. A medida que yo le voy poniendo más información, más conocimiento, aprendo más cosas, esa matriz no es rígida. ¿Vieron como esos moldes de torta que vienen ahora que son todo blandos? Se puede mover, ¿sí? Se puede agrandar y no hay límite. Yo le puedo poner, cuanto más información le pongo, más herramientas voy a tener yo para poder analizar la realidad. Les doy un ejemplo sencillo que después lo puse más adelante. La gente cuando empezaron a ver los primeros ovnis, ¿cómo le llamaron a los primeros ovnis? Platos voladores. ¿Por qué? Veían de golpe eso que estaba volando y a qué se parecía, a lo que ellos tenían en su matriz, ¿sí? A la información que tenían que podían reconocer. Un plato parecía un plato que volaba, entonces plato volador. Hoy sabemos que cualquier objeto, ¿sí?, volador no identificado es un ovni. Pero en aquel momento, cuando empiezan a aparecer los primeros, generó una crisis, ¿sí? Por eso después de cada crisis a nosotros nos queda un aprendizaje. A veces no lo sabemos ver, no lo sabemos reconocer, pero es importante pasar por eso. Uy, ¿cómo se hace esta suma? ¿Se acuerdan la primera suma que tuvieron que hacer? ¿Sí? Contar con palote, con los dedos, ¿sí? Y hoy hacen sumas mentales.
Entonces fueron haciendo como un aprendizaje, un recorrido. Por eso dice ahí que el aprendizaje tiene historicidad. La historia depende, ¿sí?, de todo mi camino que yo hice desde que empecé a aprender. ¿Y cuándo empezamos a aprender? Desde el primer momento que salimos de la panza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque voy a necesitar cosas y aprendo que si lloro, me dan teta o me dan mamadera, que si lloro, me cambian el pañal. Voy aprendiendo conductas, ¿sí? A partir de ahí, el dibujito que les puse me gustó. Primero es como todo psicodélico, ¿sí? Todo mezclado. Y llega después un momento en que nos dan pautas, ¿sí? Y llega después otro momento en nuestra vida que empezamos a tener nuestras ideas propias. ¿Sí? Por eso el dibujito, me gustó ese dibujito, por eso se los puse. Vamos avanzando en ese aprendizaje a medida que vamos creciendo, ¿sí? A medida que vamos viviendo distintas circunstancias. Un niño de ciudad es distinto que un niño de campo, porque vive otra cosa, vive otra realidad, ¿sí? Y está en contacto con otras posibilidades. A lo mejor un niño de ciudad te habla inglés, portugués, ¿sí?, guaraní, supónganse, y un niño del campo no tiene el acceso a eso, ¿sí? Entonces también va a ir variando en base en qué situación está. Por eso dice que está determinado por la particularidad de los tiempos, ¿sí? No es lo mismo un niño que desde muy chico es incentivado en el estudio a uno al que no se le incentivó porque tuvo que trabajar o tuvo que hacer otras actividades. No es lo mismo tampoco las necesidades, todos tenemos necesidades distintas. Alguno con solo ver ya está, otro con solo a escuchar yo ya entendí, otros necesito que me repitan otra vez para poder entender. Todos van a tener su tiempo, pero van a tener la posibilidad de aprender, pero en tiempos distintos. Vamos también a que esas modalidades también tienen que ver con lo que es la sociedad. Por eso le decía, no es lo mismo un niño de campo que un niño de la ciudad, ¿sí? La sociedad que está alrededor también le va a exigir cosas. Si yo estoy en el campo, yo necesito que el niño aprenda a defenderse, aprenda a cuidarse de los animales del monte, aprenda a andar a caballo, aprenda a manejar una segadora, aprenda a manejar maquinarias que el niño de la ciudad jamás lo haría, ¿sí? Yo no puedo decir que uno es más inteligente que el otro, ¿sí? No lo puedo medir en igualdad de condiciones porque no tienen igualdad de condiciones. Y la cultura vigente también es muy importante, ¿sí? Hoy, ¿qué tenemos? Tenemos todo lo que sea tecnología. Hoy los chicos te toman apuntes en el celular, ¿sí? Eterno problema con mi hijo. No anota, no tiene un apunte, nada, ¿sí? Todo se maneja con el celular. Pierde el celular y perdió todo, no tiene absolutamente nada en otro registro. Pero es parte de lo que es la cultura hoy, ¿sí? Las redes. Y tienen acceso también a cosas, ¿sí?, a páginas y demás que antes no había. Antes teníamos que ir a la biblioteca si queríamos conocer. Hoy en un clic tienen acceso a enciclopedias completas dentro de lo que es la Internet, ¿sí? Entonces tienen más acceso, pero no tienen filtros para saber esto está bien, esto está mal. Por ejemplo, se usa mucho Wikipedia, y Wikipedia no es un lugar donde científicamente yo pueda buscar información. Hay mucha información cierta, pero también hay mucha información errada, ¿sí? Entonces corro ese riesgo. Siempre es preferible buscar en otras páginas del ministerio, páginas de universidades, de asociaciones, donde van a ver información que está cotejada, digamos, controlada. Wikipedia no tiene control, por ejemplo, ¿sí? Entonces puede aparecer cualquier cosa. Entonces, todo este aprendizaje nos va a ir dando determinadas características. Dice, se da por la suma de la información que cada uno va aportando en el grupo. Cada integrante aporta desde su experiencia, desde sus conocimientos, y la cantidad de información se va sumando y se da en un momento un salto de cantidad a calidad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no aprendemos solos, ¿sí? Siempre aprendemos con un otro, aprendemos de un maestro, aprendemos de alguien que nos enseña, desde caminar, comer, portarme bien, aprender a sumar, a leer, historia, lo que ustedes quieran, siempre aprendemos con alguien. Antes se usaba mucho lo que era la educación particular, ¿sí? O sea, el maestro venía y te enseñaba en la casa.
¿Qué usamos nosotros? La enseñanza grupal, vamos a la escuela. En la familia aprendemos con los hermanos, ¿sí? También es un grupo primario que es la familia. Vamos a la escuela, aprendemos con los compañeros, siempre es en grupo. Ustedes cuando pasan al grupo operativo también aprenden en grupo, ¿sí? A medida que ustedes vuelcan esas experiencias, esos conocimientos que tienen ustedes, van a ir enriqueciéndose uno con el otro. Por eso dice que en algún momento pasan de la cantidad, ustedes pueden estar todo el día estudiando o pueden estudiar 2 horas, pero la calidad es lo que va a hacer la diferencia, ¿sí? La calidad de lo que ustedes van aprendiendo. ¿Cuánto van incorporando que les sirve a ustedes, que les vale, que les hace mejor? ¿Sí? A eso se refiere con calidad. Bueno, decía también en el apunte, dice que hay diferentes edades para la adquisición de diferentes nociones, ¿sí? También van a tener ritmos diferentes. Fíjense, las estrategias para aprender. Cuando quiero enseñarles división, ¿qué tengo que primero aprender? Suma, resta, multiplicación, porque si no, no puedo hacer la división, porque en la división necesito todas las letras anteriores, ¿sí? Entonces es muy importante que yo vaya cumpliendo pasos. A medida que yo voy creciendo en edad, voy teniendo más experiencia del mundo, de la realidad, de mis otros compañeros, de los maestros con los que me crucé, ¿sí? Y voy preparándome para tener otro tipo de conocimientos, ¿sí? Pero yo no les puedo enseñar a la primer nenita y del dibujo, no les puedo enseñar física cuántica, porque no lo va a entender. A lo mejor es un genio, ¿sí? Claro, por eso existe el currículum vitae, el currículum La que se currícula. da por ciclo. Exactamente, ¿sí? Bien. A cada edad lo que es acorde. Puede aparecer algún niño que es un genio, que es superdotado y que puede saltar etapas, ¿sí? Pero cada edad, en lo general, ¿sí? Va a tener determinados conocimientos para ir pasando. Esos son los ciclos básicos que ustedes van a ver en la primaria, ¿sí? Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo y después en el secundario, ¿sí? Entonces, a medida que va avanzando y su matriz le permite ir incorporando nueva información, lo va haciendo. En matemáticas es algo muy particular. Si yo no le presto atención desde el primer día, no voy a entender más porque todo se engancha. Todo está enganchado, potenciales, con integrales, todo está enganchado. Entonces, tengo que ir aprendiendo de a poco. En un tiempo y en un espacio concreto, se van desarrollando en nuestra vida una secuencia infinita de situaciones de la vida cotidiana que van a ir modelando nuestro modo de interpretar el mundo. O sea, nuestra vida cotidiana también va afectando. Supónganse, un niño que va a la escuela, pero en la casa hay problemas, ¿sí? Se están separando mamá y papá. La vida cotidiana de ese niño va a estar un caos. Por más que se cuiden, por más que no hablen, él está notando que hay algo raro en la casa, que papá no viene, que mamá no viene, que pasa algo. Entonces, obviamente que eso también va a repercutir en el aprendizaje que tiene en la escuela, ¿sí? Entonces, muchos niños van a manifestar en la escuela, y ahí surgen los inconvenientes también en la escuela, que nosotros podemos abordar, ¿sí? Malos tratos, vamos a encontrar, supónganse, alguna situación de agresión, ¿sí? Pero es porque en su casa también están pasando por alguna situación. Entonces siempre va de la mano. Primero socializamos en la casa y después socializamos en la escuela. Entonces van unidas una con la otra. La vida cotidiana nos va modelando cómo interpretamos esa realidad, ¿sí? Por eso decía, un niño en el campo y un niño en la ciudad son totalmente distintos. Un niño querido, amparado en un espacio, es totalmente distinto a un niño que no sabe dónde es su lugar, ¿sí? Entonces, todos esos cuidados también tenemos que tener en cuenta. Pichón va a decir que aprender tiene que ver con la modificación y el cambio del esquema referencial. Y ahí empieza un tema, el esquema referencial. Ese va a basar todo en que cada uno de nuestros cerebros, esa matriz, ese molde que tenemos para aprender,
va a ir respetando ciertas características. Vieron que por ahí hay personas que tienen un pensamiento más creativo, ¿sí? Le gusta la música y te pueden tararear cualquier canción, te pueden escribir, supónganse, una canción en una partitura, y hay otros que directamente somos inútiles para la música, ¿sí? Hay otros que van a tener un pensamiento, supónganse, más naturalista, le va a gustar determinadas características, ¿sí? Supónganse, bueno, me gusta todo lo que sea la naturaleza, me gusta tal cosa. A algunos les va a gustar la matemática, a otros no, ¿sí? Cada uno va a tener una forma, ¿sí? Un esquema que es personal. ¿Lo puedo modificar? Sí. ¿Cómo lo modifico? Incorporando más cosas. Por eso decía que los hemisferios cerebrales, el racional y emocional, ¿sí? Tenían que estar balanceados. Porque si yo soy muy emocional, me voy a ir por todas las artes literarias y demás, pero no puedo razonar. Si soy de razonar mucho, me voy a ir por las matemáticas, la física, la química, pero pierdo ese contacto con las emociones. Entonces decía que tenía que ser balanceado. Por eso se da música, expresión artística, ¿sí? Que tiene que ir paralelo a lengua, matemática, para que el niño tenga acceso a muchas cosas, no solamente encasillado en una sola cosa, ¿sí? Si yo le agarro a un niño de 4 años y le empiezo a dar matemática, 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 y no le doy nada más que matemática, va a ser un genio en matemática, pero en las otras áreas no va a poder ser funcional. Y yo como adulto necesito funcionar en todas las etapas, ¿sí? No voy a ser un genio en matemática a lo mejor, pero voy a ser una persona que voy a tener facilidad para contactar con las demás personas. Y eso también es necesario en el momento que yo voy a trabajar, ¿sí? Entonces, el balance es lo importante. Pero cada uno venimos estructurados de una manera diferente. Eso es lo que se refería a él con esquema referencial, ¿sí? Como esa matriz que tengo y que con esa matriz yo analizo la situación, ¿sí? Y una vez que yo aprendí algo, modifico esa matriz y lo voy a ir modificando cada vez que voy aprendiendo algo. Dice, nos socializamos y recogimos como nuestra sociedad ha objetivado, cómo ha determinado vínculos, acciones, leyes e instituciones. La sociedad nos va a marcar, ¿sí? Y nos va a determinar. Fíjense, si ustedes comparan las sociedades, supónganse, árabes, ¿sí? Las mujeres tapadas, ¿sí? La poligamia en los hombres, características que tiene la sociedad que también van a ser culturales y que también van a cambiar la forma de pensar y de analizar la situación, la realidad, ¿sí? Si ustedes están en una sociedad que es súper discriminadora, van a ser discriminadores también porque la sociedad los empuja a eso. Cuando son una sociedad más amplia, más de aceptar a los demás, van a tener una mirada más suave, una mirada menos dura hacia aquel que es diferente. Pasa con todo, con la discapacidad, con la homosexualidad, con lo que ustedes quieran, ¿sí? Seguramente se van a encontrar con más de una situación y que usted dice, ay, qué feo esto, ¿sí? Bueno, ¿por qué? ¿Por qué se permite esto? ¿Sí? Entonces, es la sociedad la que nos va marcando también. Cuando la sociedad toma conciencia de que algo está mal, sanciona leyes, ¿sí? Por eso son importantes esas acciones, esos vínculos que hace para prohibirlo. ¿Tá? El sexo con menores, por ejemplo. Si vamos años atrás, bastante, los niños participaban de las orgías, ¿sí? Entonces, ¿qué empezaron a hacer? A poner límites en las edades, ¿sí? En algunos países, como Argentina, es 14 años. En otros países, que yo lo considero mejor, 18 años. ¿Ah? Entonces, hoy por hoy, hasta 14 años se considera en la Argentina violación. No importa que el niño quiso participar, el niño o la niña quiso participar, es violación, porque no tienen la edad, ¿sí? Ni la madurez para tomar ese tipo de decisiones. Y eso nos muestra la sociedad, ¿sí? Por eso son importantes estas reglas, estas acciones, las instituciones que van a ir apareciendo en el camino para poder mantener eso. El uso de drogas, ¿sí? Exactamente lo mismo, ¿sí? Recién en el año 71 se prohibió el uso de marihuana, cocaína y opio, morfina,
se prohibió a nivel internacional. En el año 71, yo nací en ese año, o sea, 52 años, ¿sí? Entonces, fíjense, recién ahí, hasta ese momento era libre, cualquiera podía consumir. Cuando vieron los daños y demás, lo prohibieron. De todas maneras, hoy en determinadas sociedades lo vuelven a habilitar, por ejemplo, a la marihuana, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va cambiando y cómo condiciona también la sociedad ese aprendizaje que yo voy a hacer. Dice, vamos incorporando una manera de ver la realidad, valoramos y sentimos de determinada manera. Ese es el esquema referencial que poseemos. El esquema entonces es mi molde, mi manera de ver las cosas, ¿sí? Esa matriz o molde, ¿sí? Que yo tengo de ver las cosas. Si yo me crío en una familia racista, yo voy a ser racista, ¿sí? Si yo me crío en una familia violenta, voy a ser violenta, va a ser mi forma. Y te van a decir, pero está mal pegar. Ay, no, pero si no es pegar, es una corrección. ¿Sí? Entonces cambia mi percepción, cambia la forma en que yo evalúo lo que estoy viendo. Dice, para Pichon Rivière, dice, el aprendizaje es un proceso en espiral, con momentos de síntesis y de estabilidad y momentos en que se pasa un círculo superior haciendo un salto cualitativo. Cualitativo, ¿sí? Tenemos cuantitativo, que es cantidad, y cualitativo de calidad, ¿sí? ¿De qué? ¿Sí? No cuánto, sino de qué. Yo puedo ir aprendiendo cosas, ¿sí? Por eso dice un círculo superior. Y en este proceso que habla Pichon Rivière, que después vamos a ver lo que es este cono, ¿sí? El cono invertido de Pichon Rivière, en otra clase, él planteaba de que nosotros vamos a subir y bajar todo el tiempo en esa espiral, ¿sí? Y lo que está arriba es lo manifiesto, lo que yo veo de las personas, lo que yo muestro de mí. Y en el vértice que está abajo es lo latente, es lo que yo no sé, que tengo guardado. O son cosas que yo no quiero decirle a los demás, ¿sí? Entonces eso lo mantengo más escondido, más resguardado. Todo eso influye, ¿sí? Todo eso influye en cómo yo aprendo. Decía que la espiral donde hay un triángulo en la base y este triángulo tiene que ver con la concepción de que todo aprendizaje es necesario concebirlo como triangular. ¿Y por qué se refería a triangular? Encontré este dibujito que era el único más o menos que se parecía. Decía que en ese triángulo, por un lado estoy yo, el sujeto que está queriendo aprender, ¿sí? Después hay un objeto que yo quiero aprender. Quiero aprender matemática, quiero aprender informática, quiero aprender psicología social, ¿sí? Esas serían las cosas, los objetos. Quiero aprender cómo es mi compañera, porque no la conozco y la verdad que me parece muy interesante y me gustaría aprender un poco más de ella. Lo que ustedes quieran. Quiero aprender una receta de torta. Lo que ustedes quieran, ¿sí? Y está el tercer punto, que es alguien que perturba ese conocimiento. Algunos de ustedes me dijeron que cuando se anotaron, algunos, ¿para qué quiere estudiar eso? Me está perturbando mis ganas de aprender una carrera, ¿sí? Me siento a estudiar y gritan y me llaman a la puerta y pasa esto, me están perturbando el momento que yo quiero estudiar. Todo el tiempo tenemos, pero también nos perturbamos nosotros mismos, o sea que ese otro, ese sujeto que perturba, también podemos ser nosotros, ¿sí? No voy a poder. Esto es muy difícil, lo voy a dejar. No puedo contestar las 70 preguntas. ¿Sí? Nos estamos perturbando nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa cuando yo mismo me boicoteo, yo mismo me molesto? Me tengo que correr. No, sí que podés. Sí que se te entiende, sí que podés hacerlo. ¿Sí? Hace falta que te explique de vuelta, no hay problema. Pedí. ¿Sí? Pedí que te expliquen de vuelta. Pero podés. Así que a eso se refería Pichon. También dice que el aprendizaje no solo pasa en las aulas, no es algo tan formal, sino lo que sucede en la vida cotidiana. Ahí llamaba la universalidad de la calle. Recuerden que Pichon primero aprendió a hablar francés, después habló guaraní y después habló recién castellano cuando fue a la escuela, ¿sí? Porque él venía de una familia francesa, se va a vivir a
a Corrientes, cerca de una aldea en Vía Guaraní, aprende guaraní con ellos y después, recién cuando va a la escuela, aprende castellano. Entonces tuvo que aprender de la calle. Y eso es lo que él decía, que la gente aprende también de la calle, de la casa, de la calle, del club, ¿sí? De todos los lugares no formales, no solamente la escuela enseña, ¿sí? Yo puedo aprender de todos. Este grupo operativo que tienen ustedes es un grupo de aprendizaje, ¿sí? No es un grupo terapéutico, es un grupo de aprendizaje. Por eso nada de lo que ustedes digan está mal, nada, ¿sí? Nada de lo que ustedes quieran traer de referencia, nada de lo que ustedes quieran plantear que les llama la atención, nada está mal, porque de todo eso yo puedo aprender algo. Si no me tocó a mí eso que está contando mi compañera, puedo aprender de la experiencia de mi compañera, ¿sí? Puedo darle sugerencias y voy incorporando esas herramientas en mi matriz. La próxima vez que yo vea un caso parecido a lo que contó mi compañera, yo ya voy a saber, ¿sí? Y le voy a poder decir, mira, ¿sabe que tenía una compañera así, hizo esto, esto y esto? Le doy herramientas. Pero para eso tuve que escuchar el caso de mi compañera. Por eso es tan importante el grupo operativo, ¿sí? Para que ustedes puedan conocerse. Trabaja con una relación dialéctica ida y vuelta, ¿sí? Que tiene que ver con que el educador no puede existir sin el educando. Enseñar y aprender son vistas como una unidad. Aprenden de manera simultánea y son roles que van a ir cambiando. Vamos a ver ahora otro concepto que tiene que ver definido por Pichón, que él llama enseñaje. ¿Qué quiere decir enseñaje? Una mezcla entre enseñar y aprendizaje. A medida que yo enseño, también voy aprendiendo de las historias de ustedes, ¿sí? A medida que yo voy estudiando con mi compañera o compartiendo un grupo de trabajo con mi compañera, yo voy aprendiendo también de eso. De este recorrido que vamos a hacer de psicología social, vamos a salir todos distintos de lo que empezamos. Todos. ¿Sí? Todos vamos a poder ir incorporando en esa matriz más y más información que me va a hacer mirar la realidad distinta. Los que fueron a la charla de prevención de abuso de droga, incorporamos un montón de conceptos que me va a servir para cuando a mí me toque estar frente a una persona que tiene miedo porque no puede sacar a su hijo de la droga. Un joven que tiene miedo porque se metió en eso y no sabe cómo salir. Un joven que se siente abandonado, se siente solo y que cree que la droga le va a poder reemplazar todo ese afecto que le está haciendo falta. ¿Sí? Pero yo tuve que haber escuchado que alguien me enseñó. ¿Sí? Tuve que haber aprendido en un vínculo con otra persona. Lo que no podemos hacer, ¿sí? Los educandos y los educadores, es permitir que ocurra lo de la imagen. Por eso les puse no, una flecha, ¿sí? Esto se hablaba mucho de lo que era el aprendizaje antes. Tenía que contestar lo que la maestra quería, ¿sí? Por eso la maestra era cuadrada y quería que todos los alumnos salgan cuadrados. ¿Qué se quiere hoy en el aprendizaje, en el proceso de enseñar? Que ustedes saquen sus propias conclusiones, lo que está bien y lo que está mal. Y si ustedes quieren tener un pensamiento circular, lo tienen. Y si quieren tener un pensamiento triangular, lo tienen. No necesitan pensar igual que yo. ¿Sí? Si yo les hago a todos pensar igual que yo, fracasé yo. ¿Ah? En esto tienen que ser adolescentes rebeldes. Ahora, con fundamento, no rebelarme por rebelarme. No estoy de acuerdo por esto, esto y esto. ¿Sí? Y a lo mejor no vamos a coincidir, pero podemos aprender la mirada del otro. Y ahí está la crisis de no coincidir y está el aprendizaje de ver miradas diferentes. ¿Sí? Por eso es tan importante. Este dibujito me gustó, por eso le puse. Parece las maestras de antes. Entonces, ¿qué es el aprendizaje en ese concepto? Apropiación instrumental de la realidad. Yo tomo la realidad y aprendo, lo coloco como una herramienta en mi matriz, ¿sí? En mi molde, ¿sí? Lo voy incorporando. Son informaciones que yo voy a ir cargando en mi cerebro y que voy a poder después aplicarla, ¿sí?
Y el enseñaje dice que es un consenso de ambas partes donde todos los conocimientos son transmitidos, ocurre la apropiación instrumental de la realidad y al mismo tiempo son transformados en el proceso. Es decir, que una transformación dialéctica mutua y de mutua transformación. El docente aprende del alumno y el alumno aprende del docente. Los compañeros aprenden uno del otro. ¿Sí? Eso es lo que Pichon Rivière hablaba de enseñaje. El esquema de aprendizaje, ¿cómo fuimos aprendiendo? Ahí está el dibujito del ovni que le decía. Dice, donde uno logra después de denodados esfuerzos, muchos esfuerzos, y de mucho costo emocional, conformar un cierto esquema referencial, una cierta síntesis más o menos coherente, donde podemos tener una imagen de nosotros mismos, una imagen de los otros y una imagen que los otros tienen de nosotros. Medio complicado, parece así, pero les doy un ejemplo. Les puse esas tablas de colores. Cuando somos chicos aprendemos rojo, azul, blanco, amarillo, los colores básicos, ¿sí? Los primarios, los secundarios, vamos aprendiendo, pero son esos los colores. A un niño, si vos les das el primer cuadrito, te va a decir rojo, porque eso es lo que yo aprendí, ¿sí? Ese es el color rojo. Ahora, si me muestran los otros, el niño te va a decir rojo, cualquiera de los que están ahí, porque sabe que esa tonalidad, salvo que tenga algún problema visual y que confunda los colores, ese es rojo, ¿sí? Con el paso del tiempo voy a tener plástica en la escuela, dibujo, ¿sí? Y voy a ir incorporando o los lápices de colores. ¿Vieron cuando aparece el lápiz de colores y empiezan a aparecer una gama de colores? ¿Y este color qué es? Y empiezo con mi matriz, con la forma que yo, niño, puedo entender. Rojo fuerte, rojo clarito, ¿sí? Un rojito suave, ¿sí? Si uno le pregunta a los chicos te van a decir eso. Y a medida que van avanzando, empiezan a ponerle nombres. Rojo cereza, rojo esto. Cuando te hablan con un artista plástico, te salta con una gama de colores. O las maquilladoras, ¿vieron las maquilladoras cuando empiezan a desplegar así para pintarte? Y al final hay 20 tonos distintos de verde, 20 tonos distintos de azul. Y para ellos diferentes. ¿Cómo te vas a poner esto? Y para mí son todos azules, ¿sí? Por la estructura que cada uno de nosotros lleva. Pero esto se hace solamente evolucionando. Por eso dice no solamente de cantidad, sino de calidad es el salto. ¿Sí? Yo aprendo a diferenciar que hay distintos rojos y que cada uno tiene un nombre particular. ¿Sí? Y el dibujito del plato era el ejemplo que les daba hoy, ¿no? Los primeros que vieron eso, parece un plato y está volando en el aire, así que es un plato volador. Esa es la matriz. ¿Sí? Esa es la manera de pensar, de interpretar la realidad que tenían en ese momento. Hoy, bueno, hoy se habla de otras cosas, ¿sí? Hoy sí podemos decir que ese es un ovni y demás. Y van a aparecer de distintas formas que ya no tienen forma de plato. Hay otra crisis, no tiene forma de plato, este tiene otra forma. Bueno, y tengo que aprender que hay distintos ovnis. Dice, cuando la manera de pensar, de percibir, de organizar, de significar las propias experiencias ya no sirven, porque no entiendo con mi forma mi matriz, mi molde, yo no puedo interpretar esto, porque no estamos incluyendo, nos estamos incluyendo en otro universo que tiene otras pautas, otras maneras, otras leyes, en las cuales rigen otros valores, y aquí es donde se disloca, se separa esa armonía entre la identidad, cómo me ven los otros y cómo yo los veo a ellos. ¿Sí? Porque era importante qué veo yo y cómo me ven los demás. ¿Sí? Entonces ahí también hay como una confusión. No puedo entender esto. Nos va a pasar mucho. No entiendo el tema de hoy. Y sí está bien, porque todavía mi matriz no cambió. Todavía no hice el proceso, no hice la crisis. ¿Sí? No entiendo nada. Me quedé confundida con la clase pasada. Cuando yo voy armando esas dudas, esas crisis que voy teniendo y las voy corrigiendo de alguna manera, voy buscando las ayudas para corregirlo, yo voy haciendo saltos. ¿Sí?
Fíjense cómo ustedes ya fueron incorporando varias de las teorías que dimos. Hoy en la quinta clase ya fueron dando varias teorías. Y cada vez que hablamos de familia, la estamos mirando con otra mirada. ¿Sí? Hoy sabemos que la familia es el grupo principal para educar, para el aprendizaje, para los límites, para los valores. ¿Sí? Son todas esas cuestiones que tienen que ver con ese niño que tenga un desarrollo lo más normal posible, ¿sí? Normal, llamándolo como lo más adecuado posible para la sociedad. Cuando yo no entiendo, me aparece la crisis, ¿sí? Y ahí tengo que enterarme que hay una nueva realidad. Cuando yo digo, esto es, y yo lo pude entender a esta nueva realidad, eso yo modifico nuevamente mi matriz. Siempre voy a ir modificando mi matriz con cada cosa nueva que yo voy a incorporar. Desaparece entonces la necesidad de un cambio y para introducir cualquier cambio hace falta pasar por un momento de crisis, ¿sí? La crisis entonces, siempre decía Pichón, es la antesala del cambio. Cuando ustedes están en crisis por algo, tienen que prestar atención no solamente a la crisis, ¿sí? Para poder solucionarlo, sino que van a tener que tener en cuenta qué sacan de esa crisis. ¿Qué pueden aprender? Cosas negativas en la vida que le pasaron. ¿Qué aprendieron? ¿Qué pueden aplicar para el resto de la vida de esa crisis por la que pasaron? Crisis económica, crisis de salud, crisis de alguna situación particular que ustedes viven o que vivieron, crisis en la familia, crisis en la sociedad, ¿sí? Imagínense la gente, no sé si hay alguien de Venezuela en el grupo, imagínense la gente que está preocupada por lo que está pasando en la crisis de Venezuela, o la crisis en Ucrania, ¿sí? La guerra en Ucrania-Rusia, si tienen familiares, son crisis. ¿Sí? Y son situaciones en las que a mí me afecta y a mí no me deja aprender en este momento, porque estoy en crisis. Ahora, ¿cómo hago para salir de esa crisis y que esto me sirva? ¿Sí? Entonces, todo eso se va hablando y esa es la universalidad de la calle. Entonces, no solamente ustedes aprenden en este ambiente, sino que están aprendiendo todo el tiempo cuando ustedes están teniendo vínculos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que al principio le había dicho que somos el resultado de todos los vínculos que fuimos teniendo a lo largo de nuestra vida? Porque fuimos aprendiendo de cada uno de ellos. ¿Sí? Aprendemos cosas buenas y cosas malas. Las dos cosas aprendemos. ¿Sí? Ahora, ¿qué quiero aprender yo ahora? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Nadie tiene duda? Pichón decía que había dos formas de ver lo que era el aprendizaje. Uno era un sentido más restringido, ¿sí? Más limitado. Dice que es cuando uno aprende una materia concreta. Por ejemplo, una tarea explícita, ¿sí? Aprender matemática, aprender psicología social, ¿sí? Una tarea concreta. Y dice que todo grupo tiene una tarea explícita, aquello a lo cual de manera consciente define como su objetivo, a qué se dedica, a qué se aboca, dónde pone su energía. Por ejemplo, ustedes, recibirse, ¿sí? Quieren ser psicólogos sociales. Esa es una tarea explícita, está en manifiesto, es explícita, sale, todo el mundo conoce, ¿sí? Es conocido y es como una situación blanqueada, ¿sí? Todos sabemos que queremos recibirnos en psicólogos sociales. Un equipo de fútbol, ganar el partido, ¿sí? Lo que ustedes quieran, siempre va a haber una tarea explícita, algo para lo cual nos juntamos. Ahora, ¿qué pasa en el sentido más amplio? ¿Sí? Cuando yo analizo más grande y lo analizo con la realidad más amplia, implica pensar que debajo de ese aprendizaje que yo voy haciendo, esa tarea, ¿sí? Se ponen en juego los mismos mecanismos que se ponen en funcionamiento cuando se aprende de la realidad, ¿sí? Y esto se llama tarea implícita, que apunta, dice, a la modificación de los esquemas referenciales. A medida que ustedes van haciendo esta tarea de recibirse, ustedes van incorporando herramientas y ahí está la tarea implícita. Yo quiero recibirme, pero para recibirme necesito modificarme.
Necesito incorporar esos conocimientos teóricos, necesito incorporar experiencia de mis compañeros, necesito entender mi historia personal. ¿Sí? Todo ese proceso es implícito, es mío, es interior. Ustedes pueden decir, no me interesa nada, y me quedo bloqueada, aprendo de memoria todo lo que tenga que ver con la teoría, contesto los exámenes a rajatabla, saco 10 en los exámenes, pero no hice nada de lo implícito. Lo que tiene que ir acompañando y lo que le da ese valor agregado al título. ¿Sí? Por eso le decía, ustedes no compiten con sus compañeros, con ninguno. Acá no importa quién es el mejor alumno, quién saca 10, no importa. Importa el avance que tiene cada uno. Importa lo que podamos manifestar, ver en ustedes el cambio. ¿Sí? Y usted me dice, no, ¿qué van a ver? Sí, se ve. Se ve y es impresionante. ¿Sí? Ustedes tienen 2 años por delante. ¿Sí? Y en ese transcurso, en ese compartir historia, en pasar por crisis, se van a pelear, no van a poder coordinar para hacer los trabajos, van a surgir crisis y en cada crisis ustedes van a crecer. ¿Sí? Y ahí es donde apuntamos. Esa es la tarea. ¿Sí? La tarea implícita que tenemos los docentes, ayudarlos a ustedes a cambiar. ¿Sí? Ahí fíjense, el tema de la formación, le aparece el dibujito, me gustó el dibujito, pero eso les puse. Yo le pongo muchos dibujitos, ¿sí? Para que se acuerden. En la formación, cualquier grupo de ustedes, ¿sí? Va a haber conflictos. En algún momento va a surgir un conflicto. Pero también después va a llegar un acuerdo. Tenemos que presentar el trabajo, sí o sí, porque si no, no lo recibimos. Entonces, en algún momento vamos a dejar de pelear y nos vamos a poner a la tarea. ¿Sí? A partir de ahí está lo que cada uno puede hacer, los roles, el desempeño que cada uno puede hacer. ¿Sí? ¿Para qué? Para lograr esa tarea que están queriendo hacer. Pero todo este proceso se va a dar y es normal que ocurra. ¿Sí? Tiene que ocurrir, tiene que haber crisis. Cuando yo les doy a mis alumnos presenciales alguna tarea que tienen que hacer en grupo, que también van a tener ustedes, y le pregunto, ¿cómo fue el grupo? ¡Ay, hermoso, profe, nos llevamos re bien! Ya sé que me están mintiendo. Cuando me arrancan con esa frase, ya sé que me están mintiendo. ¿Sí? Porque ningún grupo arranca tan bien, ninguno. Empiezan los problemas, no podemos juntarnos, ¿sí? Cuando yo puedo, ella no puede, no tenemos un horario, no nos ponemos de acuerdo, ella quiere hacer como ella quiere. Eso tiene que surgir, porque eso es lo normal que ocurre. ¿Ah? Hay algunos casos lo que verdaderamente se lleva bien porque están acostumbrados, no voy a decir que nunca, ¿sí? Que están acostumbrados a trabajar en grupo, pero normalmente no estamos acostumbrados a trabajar en grupo. Y el psicólogo social necesita trabajar en grupo, ¿sí? Toda su vida va a trabajar en grupo. Así que aquellos que son más solitarios y les gustan hacer las cosas como yo quiero. Por supuesto que si yo hago, yo voy a hacer como yo quiero, como a mí me gusta, con la letra que a mí me gusta, con el formato que me gusta, pero no es lo que le gustó al grupo. ¿Sí? Y ahí tengo que empezar a negociar. Y todo eso ustedes van a ir haciendo con el tiempo. ¿Sí? Ahí está el crecimiento. Y ese es el aprendizaje. Cuando ustedes van a estar frente a algo que quieren comprender, primero aparece el momento confusional. ¿Sí? Confusión. No sé qué es esto. Esto es nuevo. ¿Qué es esto? Les voy a dar para hacer un trabajo de reelaboración, le llamamos nosotros cuando tienen que analizar alguna película y ustedes van a decir, ¿qué quiere que hagamos? La verdad que no entiendo qué quiere que haga. Eso es confusión. ¿Sí? ¿Qué será que quiere? ¿Sí? La verdad que no le entendí, profe, qué es lo que nos está pidiendo para hacer. Esto es normal. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es algo nuevo que ustedes tienen que tratar de analizar con la matriz que ustedes tienen ahora. Nunca hicimos esto. ¿Sí? Nuevo. El segundo punto va a ser dilemático, es un dilema, ¿sí? El dilema es cuando, no, la verdad que no me gusta esto, no, la verdad que no quiero, uy, me tocó este grupo, justo me tocó este grupo, no me gusta. Todas esas resistencias, ¿sí? Tienen que ver con el dilema. Todavía no me pude ajustar que esto es una tarea y yo me tengo que abocar a la tarea, ¿sí? Entonces voy a poner excusas. Voy a tener miedo al ataque, a la pérdida.
¿Sí? Ay, a mí me hubiera gustado mejor con Lucrecia. Ay, justo me tocó el grupo con Andrea. ¿Sí? Resistencia que voy a poner y yo me tengo que buscar a la tarea. Cuando yo logro sortear esto y ese dilema que tengo lo vuelvo un problema, ¿sí? Digo, está bien, tenemos que hacer el trabajo, tenemos que presentarlo. Ahí lo volví un problema. Mientras que sea un dilema, no tiene solución, porque vamos a buscar excusa para no hacerlo. Cuando lo vuelvo un problema, sí tiene solución. ¿Sí? Pero para eso yo tuve que romper esos prejuicios. Tuve que romper esa idea que tenía, ese prejuicio que tuve, por ejemplo, no querer hacer grupo con Andrea. No la conozco, Andrea. ¿De dónde me surgió el prejuicio? ¿Sí? Estoy diciendo la gente que veo acá, ¿sí? No es nada con los nombres. Eso me va a permitir tener empatía, fortalecer la escucha activa. ¿Sí? Y si yo tengo empatía, que el psicólogo social necesita tener empatía, necesita ponerse en el lugar del otro. Y para poder ponerme en el lugar del otro, yo lo tengo que conocer. Yo no sé si Andrea es buena o mala, si nunca trabajé con Andrea. Entonces, ¿qué vamos a buscar nosotros? Que ustedes vayan cambiando los grupos, ¿sí? No les vamos a dar a elegir, ustedes eligen el grupo que quieren, no, le vamos a mezclar. Y le vamos a ir cambiando para que ustedes puedan ir trabajando con varias personas distintas. Yo aprendo del otro y aprendo cuando tengo crisis. Y aprendo cuando no me gusta trabajar con él. Porque lo tengo que entender. ¿Sí? Dice, es necesario para que se consolide esa enseñanza y aprendizaje. De los dos van a ir aprendiendo. ¿Sí? Por eso el proceso de aprendizaje es más complejo de lo que se cree. Cuando hablamos de socialización, o sea, aprender para ser insertos en la sociedad, dice, relación instrumental entre el sujeto y la realidad, es el aprendizaje, ¿sí? Cuando yo me apropio de la realidad. Es decir, un vínculo que se genera por medio de prácticas que no solo forman una imagen interna de la realidad, ¿sí? Tanto preconceptual como conceptual, sino que además modifican las acciones del sujeto y al mundo que lo rodea. ¿Qué quiere decir eso? Cuando yo tengo una imagen de algo, ¿no? Supónganse, matemáticas, la imagen que a mí me da cuando digo matemática es, problemas. ¿Sí? Difícil de entender. Nunca me gustó las ideas, supónganse, yo amo las matemáticas, pero supónganse cuando yo estoy bloqueada, ¿sí? No quiero. Tengo esa realidad. No me gusta, es difícil, es complicada, nunca me gustó, ¿sí? O sea, todo obstáculos en mi vida y estoy en un dilema, no me gusta, ¿sí? Y también esto, ese concepto que yo tengo de esto, me va a generar, digamos, la necesidad de poder vincularme con otra persona que me pueda explicar matemática, que me pueda guiar cómo aprender a hacer integrales. Pero yo voy a necesitar arrancar de abajo, de suma, resta, multiplicación, división, factores. ¿Sí? Voy a tener que ir haciendo los pasos para poder llegar a hacer integrales. Yo de entrada no puedo hacer integrales. Ustedes de entrada no pueden ser psicólogos sociales. Van a tener que hacer el camino, ¿sí? De ir aprendiendo diferentes teorías, diferentes formas de mirar y diferentes formas de poder responder ante una determinada circunstancia. Estoy anotando la compañera. ¿Sí? Aprender a responder. Dice, el aprendizaje implica un cambio de conducta. Si yo incorporé nueva información y me sigo comportando igual, entonces no incorporé nada. Si a mí me dicen que está mal que yo haga tal cosa, yo digo, sí, perfecto, y sigo haciendo, yo no aprendí nada. Si yo robé, me metieron en la cárcel y salgo y vuelvo a robar, no aprendí nada. ¿Sí? Pude haber pasado por una crisis, pero no aprendí nada. Lo que yo necesito es el cambio de conducta. Y eso se ve, eso es observable, el cambio de conducta. Eso es manifiesto. ¿Sí? Por eso el aprendizaje tiene una parte manifiesta, de poder verse, que todos puedan ver. Eso es lo que nosotros, los evaluadores, los docentes, es lo que vemos.
Y es lo que vamos a evaluar cuando ustedes presenten su tesis final, ¿sí? Todo el recorrido que hicieron, todo cómo fueron preparándose para enfrentar ese momento final. Por eso le puse el dibujito. Arrancamos con suma y resta con la maestra y después puede ser genio, que está ahí la fórmula de Einstein, ¿sí? De la relatividad. Pueden ser genio. Va a depender de esa matriz y de cuánto le pueda inculcar conocimiento a esa persona. Pero siempre nos manejamos con ese molde anterior que tuvimos. Dice, esta relación instrumental está asignada, marcada, por la necesidad. Yo necesito aprender matemática. Para poder resolver integrales, yo necesito saber potencia. La necesidad conlleva que el objeto aparezca como problemático para el sujeto. O sea, me tiene que aparecer. Mientras que yo esté en dilema, busco excusa. Cuando yo lo vuelvo un problema que tengo que resolver, ahí me puse en la tarea, ahí me puse en el momento de acción. Tengo que aprender geografía, para no hablar más de matemáticas, geografía. Tengo que reconocer los distintos relieves. La verdad que no sé diferenciar uno del otro, no sé diferenciar los distintos climas. No sé si se acuerdan, antes hacíamos los mapas, teníamos que dibujar, pintar con los diferentes climas que tenía el planiferio. No sé la diferencia entre una tundra, una selva, ¿sí? La verdad que no sé. Bueno, tengo que aprenderlo. Y una vez que yo incorpore esa información, yo voy a estar mirando una película, o sea, ay, mira una tundra. Ah, mira, el Amazonas. Ah, mira, tal cosa. Ah, las pirámides de Egipto. Porque fui incorporando esos conceptos, ¿sí? Pero en algún momento los tuve que aprender de alguien. Dice, solo en el momento genotípico de la vida intrauterina, el sujeto se encuentra en plena satisfacción, sin faltas, sin necesidades. Así que imagínense, ese fue el único momento que estábamos plenos. A partir de ese momento nacimos y empezamos a necesitar desde oxígeno, comida, atención, mimos, afectos, que me cambien el pañal, que me alcen, que me abriguen cuando hace frío. O sea, siempre voy a necesitar, y esas necesidades, por eso Pichón dice que el ser humano, es un ser de necesidades, que las satisface únicamente a través de otra persona, a través de un tercero. ¿Sí? Necesito que alguien me haga algo, ¿sí? Necesito que alguien me enseñe. Ustedes necesitan que alguien les dé el certificado, pero para que les den el certificado de psicólogo social necesitan cumplir los exámenes que tienen de por medio. Y para cumplir los exámenes de por medio necesitan que alguien le enseñe. Y necesito estudiar, y necesito que me den tiempo, y necesito que no me molesten cuando estoy en casa y estoy estudiando. Y necesito que acordarme de la respuesta para poder marcar la respuesta correcta. O sea, necesidades van a haber siempre. ¿Sí? Por eso somos seres de necesidades. Por ahí no somos muy conscientes. Necesito que alguien cocine, porque estoy estudiando. Dice, un proceso de conocimiento implica enfrentar dicha angustia del enfrentamiento objeto-sujeto. ¿Sí? El objeto puede ser una persona, un conocimiento, algo que ustedes quieran aprender. Y resolverla en términos de una nueva reorganización. Esto supone crisis y rupturas en el sujeto, ya que las estructuras con las que se vincula con el objeto son una parte constituyente de su identidad. Cuando ustedes van a escuchar mucho esto en jóvenes, en adolescentes, ¿sí? Mi mamá no me entiende. No me llevo bien con papá, porque estamos en etapa de rebeldía en la adolescencia. Al niño que conocían, esos padres conocían al niño, ¿sí? Pero este adolescente que se me presenta no está en mi matriz. Yo lo tengo que aprender de vuelta. Yo lo tengo que conocer. Y para conocerlo tengo que vincularme con él. Si yo no lo veo nunca al niño, no va a haber un vínculo, ¿sí? Pero necesito saber qué quiere, qué le gusta, qué no le gusta. ¿Qué quiere ser cuando sea grande? ¿Quiere ser alguien o quiere seguir así? ¿Sí? Necesito los sueños, necesito cuáles serían las aspiraciones, porque ahí yo lo conozco. Lo mismo ocurre con ustedes, se tienen que conocer, porque si yo no le conozco a mis compañeros, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo? Si no nos encontramos en nada en común. Y si ustedes buscan las cosas comunes que tienen muchas.
muchísimas cosas que van a ir surgiendo a lo largo de estos 2 años. Y esas cosas en común, incluyendo, salimos mal en el parcial, incluyendo, aprobamos, ¿sí? Incluyendo, nos aprobaron el trabajo, ¿sí? Esas son cosas en común que les van haciendo sentirse parte. Dice, de modo que el conocimiento desencadena situaciones de confusión y movilización de esquemas. Cuando habla esquema es siempre esa matriz, ese molde, ¿sí? Tengo que cambiar mi forma de pensar. Tengo que cambiar la estructura, ¿sí? De mi cerebro, cambiar la forma en que ve el mundo. No me gusta trabajar con otra persona y tengo que cambiar, necesariamente, si no, no puedo seguir esta carrera. Tengo que cambiar esa forma de ver. Cuando dicho proceso no se puede llevar a cabo, estamos en presencia de lo que Pichon Rivière llamó un obstáculo epistemofílico. Nombre raro, fílico, amor, ¿sí? Sentimiento. Un obstáculo epistemofílico es algo que está relacionado con mi emoción. No me gusta la profesora. No le entiendo nada porque no me gusta la profesora. No me gusta esta materia. No me gusta este tema. Me afecta mucho este tema. Ustedes se van a encontrar con temas que no les va a gustar. ¿Por qué? Porque les resuena, porque les duele de alguna manera. Se van a encontrar con teorías en las que van a estar malos conmigo. Se van a encontrar con tareas que van a estar malos conmigo porque me dan esta tarea. ¿Sí? Son situaciones que van a generarle crisis a ustedes en el aprendizaje, pero lo van a tener que pasar. ¿Pueden? Sí, todos pueden pasar. ¿Sí? Absolutamente todos pueden pasar esas crisis, pero van a necesitar que ustedes pongan el esfuerzo. ¿Sí? Quiero pasar este tema, quiero entender lo que me está diciendo. ¿Sí? Todo eso también entra en juego, por eso se llama obstáculos epistemofílicos, ¿sí? De sentimientos. No tiene que ver con la capacidad de entender, es si yo quiero o no quiero. ¿Sí? No la capacidad, no es que si puedo o no, quiero o no. También positivo, ¿no? Le di el ejemplo negativo, pero también puede ser, me gusta la clase, con cada clase aprendo algo, me gusta tal cosa. Por eso cuando yo le pregunto, ¿alguna duda hasta acá? Y siempre le voy a hacer el chiste, o no me entendieron nada, o soy una genia explicando, ¿sí? Porque primero parece que entiendo todo, pero cuando me siento con el apunte ahí aparecen las dudas, ahí aparece mi crisis. ¿Lo entendí o no lo entendí? ¿Sí? Por eso le doy la pregunta, para que ahí afirmen, ahí vean si lo entendieron o no. Dice, su conocimiento se organiza en formas organizativas, discontinuas pero sucesivas. ¿Qué quiere decir? Etapas que va a ir pasando desde que nacemos, ¿sí? Eso lo vamos a ver después en una teoría que se llama Piaget. Lo vamos a ir pasando por etapas, ¿sí? El niño cuando nace va a pasar todo por la sensación, lo sensorio-motora, dice, todo lo que tenga que ver desde lo que hablábamos de la fase de probar todo lo que tenga que ver de un bebé que lleva toda la boca, fase oral, diría Freud, todas las etapas que van a ir pasando, pero yo necesito pasar esta etapa primera, después me voy a ir a la preoperacional, que más o menos cuando voy a empezar la escuela, después la operación concreta, que es cuando yo ya puedo razonar, ¿sí? Y esa etapa, cuando yo puedo racionar, yo puedo incorporar información racionalmente, la justificación. En esta etapa, y esa es la pubertad, también ahí se me cruzan con mi rebeldía, es cuando yo no le puedo decir porque sí, porque soy tu mamá. No, dame justificación para que yo lo pueda incorporar. ¿Por qué es malo que consumas droga? Y porque sí, porque es malo. No, ¿sí? Porque me genera esto, te genera depresión, te separa de la familia, te separa de tus amigos, te separa de tus sueños. Tengo que darle justificación, ¿sí? Esa es la etapa más importante para incorporar conocimientos, pero de forma racional, ¿sí? Cuando ustedes están queriendo prevenir conductas violentas, ahí es la etapa. Cuando ustedes están queriendo prevenir, que tiene que ver después con las tareas que van a tener que hacer, cuando ustedes quieren prevenir bullying, tienen que ir ahí, a esa etapa, ¿sí? Porque si pasa y entra la pubertad con esas conductas violentas, se fijan, ¿sí? Ahí quedan establecidas. Entonces tengo tiempo hasta ahí como para poder inculcarle otros tipos de valores,
Y después las operaciones formales que van a partir una vez que yo ya me tengo mi estructura, lo voy a mantener siempre. ¿Lo puedo modificar después? Sí, pero cuesta muchísimo. En este momento, entre los 7 y los 12 años, es donde yo tengo la posibilidad, que sería prácticamente la escuela primaria, ¿sí? Básicamente sería esa la etapa donde más yo puedo darles herramienta al niño para que entienda. El aprendizaje es un problema político, porque los que nos constituyen a nosotros como sujetos cognoscentes, o sea, con capacidad para aprender, es el ser sujetos de una praxis. Praxis es práctica. Nosotros vamos a estar insertos en una sociedad donde nosotros vamos a estar practicando constantemente todo lo que aprendemos. Y a su vez vamos a ser objeto de práctica de otro. ¿Sí? Ustedes son mi objeto de práctica, yo les estoy enseñando. Cuando ustedes incorporan, son sujetos propios. ¿Sí? Ustedes mismos se prueban a ustedes que pudieron aprender. Cuando ustedes van a tener que hacer un trabajo o contestar una evaluación, ustedes están demostrándome que lo incorporaron. ¿Sí? Por eso cuando yo les hago esta pregunta, ¿sí?, del repaso, tiene que ver con eso, a ver si ustedes lo pudieron incorporar. Las limitaciones a esta posibilidad de ser sujeto cognoscentes están fundamentalmente marcadas desde el orden social. ¿Por qué es importante? Porque si no tienen los niños acceso a la escuela, ¿cómo van a aprender? Volvemos a la asimetría, el niño de la ciudad y el niño del campo, el niño rico y el niño pobre. Si yo me tengo que asegurar, y por eso es obligatoria la escuela primaria, que todos los niños tengan acceso a educación. Puede ser una mejor calidad que la otra, pero básicamente lo que tienen que incorporar en la primaria es lo que le va a permitir después, ¿sí?, la universalidad de la calle, poder interpretar mejor las cosas. Si ese niño no fue ni siquiera a la primaria, no está preparado. ¿Sí? No está preparado para poder insertarse. Es mucho más fácil que lo engañen, que lo metan en drogas, que lo metan en prostitución, que lo metan en cualquier situación de deshumanización. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo le tengo que preparar. Darle las herramientas para que su matriz, su molde del cerebro, pueda interpretar la realidad. Esto está mal, esto no se hace. ¿Sí? Esto está bien, yo tengo que apuntar a mejorarme, a estudiar, a terminar la escuela secundaria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en los trabajos voy a necesitar la escuela secundaria. Antes te pedían primaria, hoy te piden secundaria, para cualquier trabajo. ¿Sí? Pero la secundaria no es obligatoria. Así que bueno, ahí está el dilema. ¿Sí? ¿Qué excusa voy a poner ahí? Por eso es desde el orden social. Dice, ese orden social se internaliza y se transforma en un obstáculo interno o en una posibilidad interna. ¿Cuántos niños acceden a la universidad a través de becas? No se usan las becas en Argentina, deberían usarse. ¿Sí? Pero a nivel mundial se usan las becas. Darle la posibilidad. Hay algunas escuelas secundarias que tienen premios a sus abanderados, ¿sí?, y le dan becas universitarias. Me parece fantástico. Pero ¿qué pasa con aquel que no llegó a ser el abanderado y que también tiene posibilidades? Por eso está la universidad gratuita, para que aquel que quiera lo pueda hacer. ¿Sí? Hay pautas que desde el Estado, desde la sociedad se brinda para que el que quiera lo pueda hacer. Pero yo le tengo que instalar a ese niño las ganas de querer, el hambre, la necesidad de aprender. Eso es lo que tienen ustedes acá hoy. Tienen hambre de aprender, porque si no, no estarían acá. ¿Sí? Tengo la necesidad de aprender, recibir mi ser psicólogo social. Necesito sentir ese hambre. Si yo no siento ese hambre, no voy a tener la fuerza ni las ganas para hacer las cosas que voy a tener que hacer. Hay una alumna del otro grupo que cuando le pregunté por qué estaba estudiando psicología social, y esa frase la uso mucho ahora, porque es una persona mayor, y me contestó porque es lo que me hacía falta, lo que me faltaba. Llegó a su crisis de edad, de soltecio, y dijo, quiero estudiar esto. Ya están los nietos grandes, están todos grandes, quiero esto. ¿Saben lo importante que es
llegar a una edad, llegar al atardecer de Carl Jung y decir, quiero esto me da placer, estudiarlo por placer, ¿sí? Vale la pena todo lo que pasaron antes, porque yo en este momento estoy disfrutando esa etapa de atardecer. Y ese es el objetivo, prepararnos para poder disfrutar de ese momento final, ¿sí? Por eso es importante el aprendizaje. Yo voy aprendiendo de lo que me va ocurriendo en la vida. Es por eso que aprendizaje y socialización son términos que están relacionados porque uno aprende a través del otro, ¿sí? Yo aprendo todo a través de mis vínculos con otras personas, con la maestra, con el profesor que me caía bien, con el profesor que me caía mal, con el que le entiendo, con el que no le entiendo y tuve que buscar ayuda por otro lado, con el que me cae bien, con el que me cae mal, de todos yo aprendo, absolutamente todo. La socialización es posible porque a través de las intermediaciones de las tramas vinculares que sostienen a cada sujeto, va construyendo un esquema referencial con el que se mira al mundo y se mira a sí mismo. ¿Sí? Mi matriz, mi molde. Yo voy haciendo cambios en ese molde y con esa nueva mirada veo distinto. ¿Sí? Aprendo y voy mirando distinto. Tengo una mirada distinta cada vez que hice ese cambio de mi esquema referencial. Pichón identifica el acto de aprender con el acto de inquirir, preguntar, indagar, investigar, ¿sí? Investigar, buscar. Se usa la mayéustica socrática. ¿Qué es la mayéustica socrática? Lo inventó Sócrates y es preguntar. Los chicos tienen mayéustica socrática. Los que han tenido hijos chiquititos, llega un momento que dicen, ¿qué es esto? ¿Por qué esto? ¿Y por qué? Ah, ¿y por qué? ¿Y por qué? Y empiezan el por qué. Están buscando más respuestas y más. Eso es mayéustica socrática. Eso lo utiliza el psicólogo cuando va a hacer preguntas. Eso lo utilizamos los docentes cuando le preguntamos, ¿se entendió? Preguntas de referencia cuando hacemos un examen, ¿sí? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Sí? Busco esas cuestiones. Eso hace, digamos, el acto de aprender. El otro día estaba escuchando una estadística que tenía que ver con los porcentajes de aprendizaje que se daban. Si yo escucho algo, imagínense aquel que tiene problemas auditivos, ¿sí? Tiene una limitación ya en ese sentido. Si yo escucho algo, tiene un determinado porcentaje, creo que decía 15. Si yo lo escucho y yo lo leo, refuerzo y eso se va a 30. Si yo a la vez de leer, escuchar, lo escribo, ¿sí? Ya eso se sube como a 60 y así va aumentando en base a lo que voy haciendo. ¿Y saben cuál es el final? El máximo 95% llegaba cuando yo enseño a otro. Y eso es lo que ustedes tienen que lograr entre ustedes. Cuando en el grupo van a trabajar, mira, yo no entendí esto, te explico, es esto. Y por eso le hago estas preguntas de repaso, porque ustedes les explican a los compañeros. Los compañeros le están escuchando a ustedes. ¿Sí? Así que ahí es donde ustedes van haciendo el proceso y en psicología social se habla de insight, pasarlo por el cuerpo esa teoría. Que algo me quede, que algo yo lo pueda relacionar con algo de mi vida o algo de la vida de alguien que conocí. ¿Sí? O algo de la vida, esto es lo que hacen en grupo operativo, o algo de la vida de mis compañeros. ¿Sí? Esta teoría le resonó a fulano, a mengano, y contaron esto. ¿Sí? Y yo pude apropiarme de esa realidad que no es mía, pero que circunstancialmente yo la conozco. ¿Sí? Toda la experiencia que tienen los demás es gratis para mí. Y eso es lo que tengo que aprender. Y eso es lo que tengo que aprovechar. ¿Ah? Solo un sujeto activo capaz de no clausurar su pensamiento, un sujeto que se comprometa como pleno actor de su aprendizaje, puede desarrollarlo. ¿Qué quiere decir esto? Si yo me cierro, no quiero saber nada, no quiero saber de Susana, no quiero que hable más. ¿Sí? No me interesa. Cuando Susana está hablando, yo corto el micrófono. Ni me interesa saber lo de Susana. Hoy hablo mucho de Susana, por eso que estoy usando Susana. Yo me bloqueé, yo bloqueé mi pensamiento, yo bloqueé la posibilidad de escucharla a Susana y que diga algo que a mí me sirva. Y que yo, mira, lo mismo me pasó a mí. Mira, lo mismo me pasa
en mi familia. Ah, mira, lo mismo me pasa con mi sobrino. Ah, mira cómo hizo Susana. Ahí incorporo. Entonces, cuando yo estoy bloqueando, por eso tengo que ser activo en mi aprendizaje. Yo tengo que tener hambre de aprender lo más que pueda. Si tiene hambre mi compañero, él va a avanzar, no yo. Yo tengo que tener hambre de conocimiento. ¿Sí? Ahí es donde volcamos toda la energía para poder aprenderlo más. Ese aprendizaje es significativo. Dice, cuando el aprendizaje se inscribe como descubrimiento, como acto de indagación, de pregunta, se encuentra en la recuperación de los propios saberes, en lograr un acercamiento entre sujeto y objeto que permita establecer un diálogo fecundo entre los propios modos de razonamiento, comprensión y la lógica del objeto nuevo. Objeto se refiere a lo que yo quiero aprender, ¿sí? Puede ser, por eso le decía, una materia, puede ser un tema, puede ser una historia, puede ser conocer a mi compañero, ¿sí? Todo eso, ese diálogo que se va a dar, es lo que me permite, me hace como generar este círculo que les puse en el dibujito, que tiene que ver con la reflexión, que tiene que ver con adaptar mi forma de ver la vida. Si yo soy racista, ¿sí? Y yo solamente me contacto con gente racista, yo nunca voy a cambiar la forma de pensar. Pero si yo me junto con otro tipo de gente que no es racista, que tiene historias fantásticas, ¿sí? Interraza, historias de amor, historias de superación, historias de, supónganse, lo que ustedes quieran, ¿sí? Yo puedo ir aprendiendo. No sé si ustedes vieron la película de las 3 mujeres de la NASA, que eran 3 mujeres negras, ¿sí? Mentes brillantes se llaman. Si la pueden ver, mírenla. Porque 2 focos fundamentales, el racismo y el tema del machismo. Ahí se ve reflejado en esa película. No solamente eran mujeres que estaban en contra, no había mujeres en la NASA, aparte eran mujeres negras, ¿sí? Así que era romper completamente la estructura. Ustedes ven el tráiler, lo ven a Kevin Costner sacando el cartel de baños para blanco o baños para negro, ¿sí? Eso es romper estructura. Pero si a mí nadie me enseña que está mal ser racista, yo voy a seguir pensando que mi matriz de ver la vida está bien. ¿Sí? Ahí es donde tengo que aplicar los cambios. Por eso se habla con ese nuevo objeto, ¿sí? Eso nuevo que tengo que conocer. Pichón postula, dice, la continuidad dialéctica, la continuidad de intercambio, entre el saber vulgar y el saber científico. ¿Qué es el saber vulgar? La universalidad de la calle. Es las cosas que yo voy aprendiendo en el día a día, en lo cotidiano. Y el saber científico es algo que está más planificado para un gran grupo, ¿sí? Una clase, ¿sí? O algo que yo pueda repetir en distintos grupos y que siempre va a ser igual. Los procesos psicológicos superiores tienen un origen histórico y social, por eso depende mi historia, ¿sí? Si a mí no me enseñaron a razonar, a modificar mi matriz desde niño, va a ser más difícil. Lo puedo hacer, sí, pero me va a costar más. Por eso hay gente que hace mucho que no estudia y cuando empieza a estudiar de nuevo le cuesta horrores, porque se desacostumbró a estudiar, pero lo puede hacer, ¿sí? Le va a costar más, pero depende de las ganas. Y los instrumentos de mediación cumplen, dice, un papel central. Los instrumentos de mediación es las cosas que a mí me van ayudando, ¿sí? La memoria, la atención, el estar atento a percibir, ¿sí? Todos esos son instrumentos que a mí me van a ayudar a poder cambiar la forma de pensar. En el desarrollo cultural del niño, toda función aparece 2 veces. Primero a nivel social y más tarde a nivel individual. Primero entre las personas y después en el interior del propio niño. ¿Por qué? Porque todo va a aprender a partir de la casa, a partir de su grupo familiar. Todo aprende ahí, ¿sí? Y después eso lo va a internalizar para sí mismo. Si aprende violencia, voy a ser violento. Si aprende amor, va a ser una persona que va a saber amarse primero y después amar a otro, ¿sí? Entonces, ese aprendizaje primario es fundamental. Todo esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria, ¿sí? A la memoria lógica y a la formación de conceptos. Todo esto se hace así también, ¿sí? Primero me van a enseñar y después yo lo voy a incorporar a mi vida.
Todas las funciones psicológicas se originan como relaciones entre los seres humanos, todas. ¿Sí? El poder sentir, pensar, hacer, todo tiene que ver con un otro. No sé si prestaron atención a la canción que les puse antes de empezar. ¿Sí? Una canción hecha por inteligencia artificial, mi hijo me la hizo para un grupo de psicología social que se recibía. Pensar, sentir y hacer. ¿Sí? Fundamental para el psicólogo social. El que aprende, el que se apropia del objeto es el individuo. Los grupos no van a aprender como grupo, ¿sí? Lo que van a hacer es los individuos van a salir enriquecidos con las cosas que aprendieron en el grupo, pero el grupo no se puede medir, ¿sí? Los sujetos o los individuos en ese grupo en el que están. Ustedes en grupo operativo hacen eso, aprenden cada uno de ustedes. Por eso, si yo no quiero prestar atención y pongo en silencio y estoy mirando mi novela en el celular o estoy haciendo otra cosa, yo decido no aprender. El que decida aprender y aprovecha el grupo operativo, fantástico. Si solo selecciono el campo grupal, aquello que vive como igual, aquello que confirma lo que yo estoy de acuerdo, si yo no pongo en duda nada de lo que yo sé, ¿sí? Ahí yo me voy empobreciendo. Si yo digo, no, ¿para qué me voy a conectar al grupo? Si yo soy la que más sabe de todo el grupo, yo me empobrezco, porque el grupo sigue. Y en el grupo van a seguir, en los intercambios van a seguir gente cada vez potenciándose más. Todo ese proceso a mí, si yo no participo, a mí es lo único que me va a ir bajando, ¿sí? Me va a ir empobreciendo, me va a ir dando una mirada parcial. Yo nunca escuché la opinión de una persona que piensa distinto, entonces obviamente que creo que yo tengo la razón absoluta. Me pongo terco, ¿sí? Por eso dice aprendizaje colaborativo la imagen. Colaboran mis compañeros en que yo pueda aprender. Con esta expresión estamos señalando que aprendemos a organizar, el aprender a aprender, ¿sí? Y a significar nuestras experiencias, sensaciones, percepciones, emociones, pensamientos. Todos nosotros aprendemos, ¿sí? Construimos hábitos de aprendizaje, es resignificar nuestra experiencia, nuestra historia, se producen cambios vinculares, sociales. Esto de resignificar es muy importante también, porque si yo veo una historia y yo la veo de una manera triste, y solamente veo esto, y no permito que nadie me diga otra mirada o que me plantee otra mirada, yo voy a seguir con esa mirada triste. Creo que les conté a ustedes, una alumna que me había dicho que había sido abandonada 3 veces. Fue abandonada por la madre y después fue abandonada en 2 adopciones que intentaron y fracasaron y la volvieron a llevar al orfanato. Y ella se sentía una persona no querida y abandonada. Le pregunté, después sí había sido adoptada, y le pregunté por esa mamá, la que le adoptó. Y digo, ¿no te pusiste a pensar, mirar lo distinto, no de las 3 mamás que te abandonaron, en la que te dijo que sí? El terrible amor que tenía que tener para aceptarte a vos y el hermano, porque eran mellizos, para aceptarlo y a lo mejor con muchas necesidades. Entonces me dicen, la verdad que no lo había visto así. Resignificar la experiencia, cambiarle la forma a una mirada más positiva. Eso lo podemos hacer los psicólogos sociales y eso cambia mucho la percepción que tenemos nosotros y la percepción que tiene el otro de nosotros. ¿Sí? Por eso es importante cómo me veo yo y cómo me ve el otro. El conocimiento es un eslabón para lo nuevo que se pretende conocer y esto tiene que ver con el modelo interno, ¿sí? O sea, siempre vamos a volver a lo mismo. Con mi matriz estoy analizando esto. Tengo que cambiar mi matriz para poder incorporar nuevas cosas. Dice, lo real toma distintas significaciones de acuerdo con el sujeto que lo observa y aprende. Y eso tiene que ver, por supuesto, con su historia personal. Les puse esta imagen y quiero que vean ustedes esta imagen. Alguno va a decir, uy, tiene pinta de húmedo, porque hay mucho monte alrededor. Otro va a decir, qué hermosa la estructura arriba, porque tengo un pensamiento más arquitectónico y veo la estructura. Y otro va a decir, qué feo el color, porque tengo un pensamiento más La casita del árbol, la que nunca tuve. Exactamente. Bueno, ahí aparece lo subjetivo también que tiene que ver con las ansias, con la historia, ¿sí? Todas las cosas que vos quisiste tener y no tuviste. No me gusta el color. ¿Sí? La que es más crítica. Yo le hubiera puesto tal cosa, la que es perfeccionista. Con esa matriz que yo tengo, yo veo la misma imagen y todos vemos cosas distintas. ¿Sí?
Por eso es tan importante el aprendizaje, porque todos, si todos decimos cómo vemos, vamos a enriquecer esa imagen y yo la voy a empezar a ver distinta. Ah, sí, pero mira, la bóveda que tiene redondeada permite que la lluvia se escurra rápidamente. Arquitectónicamente es mejor que los techos derechos o los techos inclinados. Bueno, y aprendí algo que no lo sabía antes. ¿Sí? Entonces ahí es donde aprendemos, cuando compartimos la experiencia con otro. La representación del mundo, el prisma, la mirada, ¿sí? Cognitivo a través del cual abordamos o conocemos la realidad, tiene una estructura elaborada e incorporada en ese proceso de aprendizaje. Mi manera, mi prisma es como un lente. Mi manera de ver la vida es lo que va a hacer la diferencia en lo que yo estoy percibiendo. Si yo soy negativa, voy a encontrar todos los errores. Si yo soy positiva, voy a encontrar todas las cosas lindas. Si yo apuesto a futuro, voy a decir todo lo que le podría hacer a la casita para que quede perfecta. ¿Sí? Si yo estoy en el pasado, estaría, no, yo no tuve, no quiero esa casa. Ya tenía que haber tenido cuando era chica, ahora no quiero más. ¿Se entiende? Vamos cambiando. La crisis, con cualquiera de esas situaciones, es fundamental. Dicen tanto posibilidad de crecimiento porque rompe con la familiaridad, con nuestros modelos internos de aprendizaje y los vínculos. Los modelos de aprendizaje se constituyen en los distintos ámbitos donde se desarrolla nuestra experiencia de aprender. ¿Sí? No es lo mismo en este ámbito que sola en Internet. Acá puedo aprender de mis compañeros, acá puedo recibir una explicación. Si estoy haciendo sola, es distinto. Tiene un rol fundamental las instituciones, en particular la familia, ¿sí? Y las organizaciones educativas, la escuela primaria fundamentalmente. Todos estos son ámbitos de constitución del sujeto. Desde ahí aprendemos a aprender. ¿Sí? Nos dan métodos, ¿sí? La metodología, la programación que hace el docente, todo tiene que ver con esto. ¿Sí? Los contenidos curriculares, ¿qué vamos a poner en matemática? ¿Qué vamos a poner en historia? ¿Qué necesita aprender el niño? Y aprendemos desde el jardín. No sé si ustedes ven cuando la gente maneja y va pasando por arriba de la línea, no sabe ir entre dos líneas, ¿sí? No fue al jardín, la mayoría de eso. Porque en el jardín te enseñan a pintar adentro de la línea. Cuando no juegan con encastres, después no tienen la identificación. ¿Esta cantidad de líquido en la botella entra en este vaso? ¿Sí? Porque no tengo esa relación, esa matriz de aprendizaje de poder calcular los volúmenes. No lo aprendí de niña. ¿Sí? Fíjense, ¿para qué nos sirve el jardincito? Un montón de cosas. Este le puse porque son distintas teorías que ustedes se van a encontrar y este está muy bien explicadito, ¿sí? La conductual que tiene que ver en estímulo-respuesta, o sea, cómo a mí me estimulen y cómo yo respondo. La humanista que se basa más en darle valores, en crearle valores a ese niño. Todo esto se va desde la casa, ¿sí? Después la escuela refuerza, pero esto se va desde la casa. La constructivista que tiene que ver con, a partir de un conocimiento, ir incorporando cada vez más, ¿sí? Construir el aprendizaje. Y la cognitiva dice que es un periodo de comprensión, ¿sí? Llegar a comprender lo que estoy tratando de entender. ¿Sí? No es lo mismo comprender que entender, ¿sí? O aprender. Entonces ahí llegamos a lo último del apunte, ¿sí? Que tiene que ver con las matrices. Matrices, meter, dicen en griego, ¿sí? Molde, podría ser también. Dice, es la modalidad con la que cada sujeto organiza y significa el universo de su experiencia, su universo de conocimiento. Esto es lo que yo conozco, ¿sí? Es una estructura interna compleja, contradictoria y se sustenta en una infraestructura biológica, ahí faltó la voz. Integra niveles neuronales, hormonales y emocionales, o sea que es todo, ¿sí? Toda la biología de mi organismo tiene que ver con esto. Porque si yo tengo problemas para comprender, me va a costar más. O voy a necesitar que me expliquen de otra manera. Si yo soy ciego, voy a necesitar que me expliquen de otra manera. ¿Cómo le explico el color rojo que vimos hoy a un niño que nació ciego? ¿Cómo le explico? Tengo que cambiar yo mi forma de enseñar, porque le enseñaba la manzana es color rojo. Bueno, a este niño no le puedo enseñar la manzana es color rojo. ¿Sí? ¿Cómo le enseño? Es un desafío para el docente enseñarle de otra manera.
Se determinan las múltiples relaciones sociales tanto con otros juegos y sujetos y grupos como con el mundo material socialmente significado, o sea, lo que le rodea a ese niño, ¿sí? Es importante el entorno. Si yo quiero un niño sano, necesito darle un entorno sano a ese niño. Por lo tanto, es responsabilidad de los adultos. Está socialmente determinado, o sea, lo que me tocó, ¿sí? Me tocó nacer en esta casa, me tocó nacer en este barrio, me tocó nacer acá. Incluye además aspectos afectivos, emocionales y un esquema de acción. ¿Cómo me voy a comportar? ¿Sí? Todo esto ustedes lo van a ver reflejado en la escuela. ¿Sí? Esto es lo que ven las maestras cuando el niño se comporta mal, cuando es obediente, cuando sabe, es responsable, cuando junta sus útiles, ¿sí? Cuando tiene conductas. Este modelo construido en nuestra trayectoria de aprendizaje contiene en cada aquí y ahora nuestras potencialidades, lo que podemos llegar a hacer y nuestros obstáculos, lo que nosotros mismos nos ponemos como obstáculo para no hacerlo. En cada momento de la vida, en cada crisis que tuvimos, tenemos la posibilidad de ver potencialidades y obstáculos. Me voy por los obstáculos, listo, desistí, abandono la carrera, no quiero hacer psicología social. Potencio, voy por las potencialidades, yo puedo. ¿Cómo no voy a poder? Me tengo que sentar a estudiar, pero puedo. Es una estructura en movimiento susceptible de modificaciones que van mutando, a la vez que nos permite y condiciona una acción que cambia el mundo a nuestro alrededor. Cuando ustedes quieran cambiar porque no les gusta el entorno, tienen que cambiar ustedes, primero. Cuando yo cambio y cambio mi forma de ver el problema, cambia el entorno también. No automáticamente, me va a llevar su tiempo, ¿sí? Pero cambia porque ve el cambio en mí. Si mis hijos son agresivos y yo estoy gritando como una loca todo el día, tengo que cambiar yo. ¿Sí? Porque yo soy la madre. Y yo tengo que dar el ejemplo que se puede cambiar y se puede mejorar. Y puedo aprender a ser mejor mamá. ¿Ah? Cuesta, no es fácil. A estas matrices, ¿sí? Esas formas, esos moldes que tenemos de pensar, Pichon Rivière las llamó ECRO. ¿Sí? ¿Qué significa ECRO? Esquema conceptual, referencial y operativo. Me gustó esta imagen, por eso se las puse, no está en el apunte, pero está como para que ustedes lo puedan sacar. Después lo vamos a ver, ¿sí? Dentro de la teoría, pero para que ustedes lo entiendan ahora. ¿Qué es un esquema? Un conjunto ordenado, ¿sí? ¿Qué significa conceptual? Que ese conjunto que está ordenado y organizado trata sobre temas universales, cultura general. Dentro de ese concepto va a ser referente a algo, a un segmento, ¿sí? Un contexto. No, estoy en la universalidad, pero estoy en Argentina. En mi caso estoy en Misiones. Y operativo porque modifica mi realidad, hay un cambio, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros tiene un necro. Nosotros venimos de una historia, ¿sí? Esa historia de cada uno de nosotros nos hace ser lo que somos hoy, nuestro ecro, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando en el grupo operativo yo comparto con mis compañeros? Voy a compartir también el ecro con mis compañeros. Y mi ecro le va a modificar a ellos. Y los ecro de ellos me van a modificar a mí también. ¿Sí? Este ecro es la matriz. ¿Sí? Es lo que yo soy. ¿Me gusta lo que soy? Perfecto, lo potencio. ¿No me gusta lo que soy? ¿O no me gusta con lo que me encontré ahora? Lo cambio. ¿Está? El agente de cambio son ustedes con el aprendizaje. Y ahí estamos. Preguntita, como siempre, para el repaso. ¿Se entendió? Sí, me dicen todas. Voy a poner. A ver, para los... Tengo acá Motorola. ¿Quién entró con el Motorola? Ahí no está ahora. Bueno, había alguien que entró con un Motorola que le quería poner el presente, pero no sé. Después me tienen que avisar. Traten de ponerse los nombres, entonces me es más fácil cargarle los presentes. Igual, recuerden que estos presentes son conceptuales, ¿sí? ¿Estamos? ¿Se entendió? María José, hoy hablé mucho. Hoy hablé mucho, María José. ¿Me escuchás? ¿Me entendiste, María José? Profe, Sí.
Yo entré con el Motorola y le cambié mi nombre. Ah, genial. Sí, Ahí está, para que te pongo, porque si no, no les pongo los presentes. puse Florencia Belén Gómez, soy. Ah, perfecto. Puse. Gracias, Sí, ahí ya le puse presente. gracias. Sí, sí. Ya están en recreo. Si se quieren ir al recreo, se van. Yo estoy esperándole a Miriam. Ahí entra. Profe, ¿me Sí, escucha? sí. Buenas noches, profe. Le habla Hola. Quintana Lucila. Hola, Lucila, ¿cómo ¿Cómo estás? le va? Bien, ¿y usted? Estoy presente. Bueno, ahí ya te marqué también. Muchas gracias, profe. Bueno, estamos entonces, están en recreo, ahí ya le paso a Miriam ¿cómo se llama? El post. A ver, se me cruza todo. Apago primero, o si no,